Bueno, bienvenidos de nuevo a todos, a todas. Es un gusto realmente enorme, no lo digo en un sentido ritual, sino realmente estamos muy, muy emocionados, emocionadas con el equipo de este diploma, de poder encontrarnos a partir de hoy en este espacio. Eh, es una bienvenida que, que que está llena de agradecimiento porque sabemos que han hecho un gran esfuerzo por apostar a este espacio de formación. Claxo tiene una muy larga tradición en el campo de la formación virtual, ya son más de 20 años y cientos de cursos que se han dado a través de la plataforma virtual de Claxo, pero también es tan cierto como eso, es que cada inicio siempre es un desafío y que cada curso tiene sus aprendizajes, ¿no? Entonces, va a ser un espacio en donde iremos seguramente aprendiendo una cantidad de saberes, de conocimientos juntos y juntas, y les vamos a agradecer también que puedan ustedes volcar sus experiencias, sus saberes, sus conocimientos, para ponerlos en diálogo con los del equipo. Bueno, mi nombre es Nicolás Zarata, estoy a cargo de la coordinación de este diploma. Tengo la suerte de que me acompañe un excelente equipo que también seguirá, presentando hoy en el transcurso de esta primera clase, que va a funcionar como una suerte de marco, de primer marco, ni siquiera de el marco, sino de un primer marco, de un primer intento de enmarcamiento de lo que queremos invitarlas a pensar juntos y juntas, y seguramente, bueno, será una travesía interesante, por lo menos por los nombres de las y los profesores que nos acompañan, seguramente será interesante y estará repleta de aprendizajes, de intercambios, de debates, sin lugar a dudas. Y bueno, para situar esta primera clase, decir que todos hemos llegado hoy aquí con recorridos diferentes, pero con problemas comunes, ¿sí? Claxo es una red académica que siempre se ha caracterizado por articular a movimientos sociales, con responsables de políticas públicas, con bueno, referentes del mundo académico. Y lo hace porque cree en el diálogo de saberes, porque cree que para construir políticas públicas mejor fundamentadas es necesario, es bueno, es importante apelar al conocimiento producido en las universidades, pero también cree que las reflexiones académicas tienen que dotarse de una mayor horizontalidad y que para eso es condición imprescindible abrir el diálogo en un mismo pie de igualdad con otros espacios de generación del saber de nuestras sociedades. Es por eso que en parte también este diploma tiene o buscó tener esa característica, ahora lo veremos si lo hemos alcanzado y cómo, de precisamente convocar en un sentido muy, muy, muy amplio a todos y todas aquellas que estén interesados en pensar juntos qué educación tenemos, qué educación queremos, qué educación podemos construir. Eh, Estamos, decía, en presencia, bueno, somos 167 ahora, hay más de 250 inscriptos, se irán sumando o irán accediendo a esta clase después de manera sincrónica, con recorridos formativos muy diferentes, pero que para nosotros son todos igual de valiosos en lo que se propone pensar este curso, y es precisamente el de ser un espacio de aprendizaje, de intercambio, de fortalecimiento de nuestros modos de practicar la educación, de hacer escuela, de hacer universidad y de hacer con otros y con otras el trabajo de educar, ¿no? Si tuviera que hacer un esfuerzo por sintetizarlo en una oración, diría, para aspirar a pensar distintas formas de hacer educación como prácticas o concebidas como prácticas políticas plurales sin jerarquías, ¿sí? Bueno,
ahí hay una posición, espero, político-pedagógica que hay que sostener, que hay que construir y que creo que hay que también pensar fundamentalmente. Plantear esta pregunta o esta consigna, hacer educación como una práctica, concebida como una práctica política plural, sin jerarquías, implica situarse en un determinado contexto, situarse en un determinado momento histórico, y el que nos toca, perdón, a nosotros y a nosotras atravesar hoy en día, vaya que tiene un grado de excepcionalidad impresionante. Probablemente tan impresionante como inimaginable hubiera sido para nosotros si nos hubieran contado hace 4 meses atrás que íbamos a entrar en un ciclo de pandemia con los niveles de gravedad que tiene el que ha generado, el que ha desatado el coronavirus. Eh, y, que, y que ha tenido, sin lugar a dudas, no uno, sino muchos impactos en las formas de educar, ¿no? Cuánto ha cambiado nuestra forma de pensar, de hacer escuela, de hacer universidad, de practicar la educación en estos meses de pandemia, de aislamiento, de cuarentena, de reinventar la clase, de defender la escuela, de reimaginar o de reenlazar los vínculos pedagógicos con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes, en fin, cómo ha impactado, ¿no? La cuestión de la pandemia, del coronavirus en esta, en esta preocupación o en esta reflexión, ¿no? De qué es hoy hacer educación, hacer escuela, hacer universidad, cómo pensamos nuestras prácticas. Y como todos y todas saben, hay muchísimas entradas al problema, muchísimas reflexiones circulando por la web sobre el problema de los efectos del coronavirus, algunas muy interesantes, entre miles de otras que oscilan entre el fin de los tiempos, ¿no? Circula cantidad de material donde prácticamente anuncian, ¿no? El fin de los tiempos, y hay otras también que lamentablemente, o tan lamentables como estas, subestiman los efectos del virus, ¿no? Y hoy podemos ver, con el diario del lunes, como solemos decir a veces, como quien subestimó lo paga infectándose, ¿no? Me voy a ahorrar el nombre de la persona, pero todos la deben de estar imaginando. La pueden escribir en el chat si quieren y empezamos ahí a intercambiar por ahí, ¿no? Entonces, creo yo que hay muy buenas reflexiones, insisto, entre muchas que son muy apocalípticas y otras que han subestimado el virus y que hoy están pagando con la enfermedad. Lamentablemente, no solo pagan ellos, ¿no? Quienes tienen responsabilidades políticas tan importantes cuando subestiman, no solo se infectan ellos, sino que infectan a nuestros pueblos, a nuestras sociedades. Y esa es la verdadera gravedad del asunto. Lo otro para mí es meramente anecdótico, pero sí, totalmente. Fuera Bolsonaro y Lula libre. Dicho esto, quería comentarles que nosotros hemos armado como un espacio que pueden indagar, y ahí Candela San Román, quien es la responsable pedagógica de este curso, les va a compartir por el chat un observatorio, el observatorio Pensar la Pandemia, el observatorio social Pensar la Pandemia, en donde hay un puñado de textos que les pueden resultar interesantes. Son textos escritos, son textos cortos, textos pensados en un registro del ensayo, por académicos, por académicas, pero también por militantes, por políticos, por responsables de políticas públicas que han pensado desde múltiples ámbitos de las ciencias sociales y las humanidades la cuestión del efecto social o de los efectos sociales de la pandemia. Y dentro de esa serie, Claxo también ha editado un libro del querido Boaventura de Sousa Santos, libro que también Candela les va a compartir y que está en la librería latinoamericana de Claxo, en acceso libre, abierto y completamente gratuito, que se llama, bueno, la pedagogía del virus, la cruel pedagogía del virus. En ese libro
escrito al calor de los acontecimientos. Boaventura plantea, bueno, una cantidad de ideas, pero hay una que a mí, bueno, de las muchas que hay, en realidad elegí una para esta clase que les quería leer, que me parece que es particularmente interesante para los fines o los propósitos de lo que quería empezar a reflexionar junto con ustedes hoy. Dice Boaventura, la pandemia de coronavirus es una manifestación, entre muchas, del modelo de sociedad que comenzó a imponerse a nivel mundial a partir del siglo XVII y que ahora está llegando a su etapa final. ¿Sí? La pandemia de coronavirus es una manifestación entre muchas de un modelo de sociedad que comenzó a imponerse a nivel global a partir del siglo XVII y que ahora está llegando a su etapa final. Bueno, yo creo que si hay algo que hacen bien estos grandes intelectuales que nos ayudan a pensar nuestro tiempo es alargar la mirada, siempre ir un poco más allá del horizonte inmediato o de los supuestos principios u orígenes de las crisis que desatan las crisis para decirnos siempre atención, ¿no? Hay que mirar un poco más allá, hay que reconocer que hay causas mucho más profundas, de mucha más larga duración, ¿sí? Que nos ayudan a situar y a comprender los problemas de las coyunturas, sin renunciar a interpretar lo que está pasando aquí y ahora, ¿sí? La necesidad de alargar la mirada, de poder ir a buscar en otros tiempos o en otras temporalidades, ¿no? Problemas u orígenes o causas de mayor larga duración, ¿no? Y entonces, si efectivamente a partir del siglo XVII, como dice Boaventura, se empieza a imponer un nivel mundial, ¿cuál es ese modelo? ¿No? Le podríamos preguntar, bueno, ¿cuál es ese modelo que comienza a imponerse a partir del siglo XVII y que ahora está llegando a su etapa final? Bueno, respondería Boaventura, la explotación ilimitada, un modelo basado, un modelo social y político basado en la explotación ilimitada de los recursos naturales. Ese modelo social que explota ilimitadamente los recursos naturales está asociado a una manía de crecimiento, ¿sí? Una manía de crecimiento que está a su vez dirigida por un capitalismo que en su versión vigente, Boaventura la llama neoliberal con dominio del capital financiero, ha llevado al mundo a su colapso. ¿Sí? Esta idea a mí me parece que es estructurante de cualquier reflexión que podamos producir en torno a un esfuerzo por hacer inteligible esta pandemia, ¿no? Es un modelo social de muy larga data, ¿sí? Que se ha basado en una explotación ilimitada y también podríamos decir indiscriminada, ¿sí? De los recursos naturales, que está asociada a una manía de crecimiento que hay que llamarla, para llamarla también de otra forma, una manía de acumulación, ¿sí? Una acumulación que ha generado profundas desigualdades en la distribución de esa riqueza generada como producto de esa explotación, ¿sí? En nuestras sociedades, y que hoy está dominada por un capitalismo quizás en la peor o en la más voraz de sus versiones, que es la que está dirigida por el capital financiero. Sin lugar a dudas, la salida a este modelo que está llegando a su etapa final no es, o por lo menos comparto mi punto de vista, no es la construcción de una nueva normalidad. ¿Por qué? Porque la nueva normalidad precisamente está infectada, no infectada, la palabra está tomada por esta lógica de explotación ilimitada de los recursos naturales, tanto como está tomada por un discurso patriarcal y tanto como está tomada por un discurso colonial, entre otras formas de dominación normalizadas, ¿no? Entonces, creo que como punto de partida, como disparador, esta idea de Boaventura merece que la tengamos en cuenta. Pensar
entre nosotros, entre nosotras, los que estamos hoy aquí empezando este curso, implica generar y construir un pensamiento en red. Si, Cande, ¿me ayudás pasando a la imagen del mapeado desde dónde nos estamos conectando? Creo que podemos darnos una idea, o por lo menos echar un vistazo, una representación de esto que es muy impresionante. Quienes hoy estamos iniciando este curso, estamos conectados desde, fíjense qué cantidad de espacios, territorios y por lo tanto culturas, perspectivas, experiencias vinculados con lo educativo. Somos, mejor dicho, compañeros, compañeras, colegas de más de 20 países, no solamente de nuestra América Latina, sino también de Norteamérica, de Europa, y hay una colega, bueno, veo ahí un puntito justo abajo de Ucrania, que no sé exactamente qué país es, Cande. Está en María, Turquía. de En Turquía, Turquía. sí. Entonces, estamos con una posibilidad de poder pensar y de poder pensar colectivamente estos problemas desde múltiples experiencias, y creo que eso ya es un valor en sí mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos invitarles a pensar? Una pregunta muy sencilla de responder. ¿Qué significa educar? Lo de sencilla es una broma, yo diría casi que es una pregunta oceánica, ¿no? Una pregunta oceánica en términos de sus alcances, que iremos tallando a lo largo de este curso. Pero diría que es una pregunta que queremos que nos acompañe. Y es una pregunta que queremos someter a múltiples miradas, a múltiples aproximaciones, para poder producir una reflexión colectiva, integradora, al final de este curso. Me había notado en mis apuntes reflexión integradora final, pero ahora, mientras converso con ustedes, creo que tiene que ser necesariamente colectiva y que seguramente no sea la definición final, pero sí una que podamos consensuar colectivamente sobre qué significa educar. Una pregunta que nosotros ponemos en espejo con otra cuestión que en principio era con otro de los títulos con los que imaginábamos nombrar este diploma, que era Problemas Pedagógicos Contemporáneos. ¿Sí? Cuando pensamos este curso, unos meses antes de la pandemia, y lo empezamos a idear, por supuesto no imaginábamos que el, el mapa de lo educativo iba a estar tan sacudido por los efectos del COVID, pero creemos que lejos de eso, ¿no? La pandemia nos desafía a volvernos a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa educar hoy? Y esa pregunta, bueno, requiere, así como lo proponía Boaventura, una necesidad de despegarse de las coyunturas y de poder mirarla en clave histórica. Y ahí déjenme recomendarles un texto muy, muy potente de Todorov, seguramente muchos y muchas lo conocen, no está en acceso abierto, si no lo compartiríamos, pero se llama La conquista de América, el problema del otro. Seguramente muchos y muchas lo han leído, si no, búsquenlo, se puede descargar de algún lugar, aunque eso no es del todo legal, pero bueno, circula también en versiones en PDF, y si no lo pueden conseguir por Siglo XXI, que es la casa editora que tradujo ese libro, ¿no? En ese libro Todorov caracterizaba el proceso de conquista de América, y en otro trabajo que también podríamos compartir, aunque insisto, no está en acceso abierto, pero se puede conseguir, se puede poner en común, es un trabajo de Adriana Puirós, una pedagoga argentina, seguramente algunas de ustedes la conocen, quizás otros colegas de otras latitudes, más allá de Argentina no tanto, pero bueno, es una colega, una historiadora, una querida historiadora de educación, que ha pensado el problema de la educación, de lo que significa educar,
desde una perspectiva histórica, desde una mirada latinoamericana, y que ha ensayado una clave de lectura para pensar el problema de la educación, que a mí me sigue generando mucho interés compartir y me ha ayudado a pensar bastante esta pregunta, ¿no? Adriana Puigros dice, en clave de lo que plantea Todorov, que el problema de la pregunta ¿por qué significa educar? En la historia de América Latina se remonta a una escena fundante, dice ella. Esa escena fundante tiene lugar en torno al momento de la conquista de América y puntualmente se materializa en lo que ella llama la lectura del requerimiento. Dice entonces, la escena fundante de la pedagogía latinoamericana es la lectura del requerimiento que el jurista español López de Palacios Rubio elaboró para legitimar la conquista de América por parte de la corona española. En esta aproximación que propone Puigros a una lectura de largo aliento, de largo plazo sobre la escena fundante de la pedagogía latinoamericana, lo que se revela, lo que se pone en escena, el velo que se corre, es la cuestión de que el vínculo pedagógico no comienza con la fundación de la escuela moderna, no comienza con la creación de las primeras universidades en los tiempos de la colonia, sino que se remonta mucho tiempo atrás, a los primeros tiempos del proceso de conquista de América, y es la lectura de un documento que los españoles hacían frente a las poblaciones de indígenas, ¿no? de los pueblos originarios de nuestro continente, antes de invadirlos, saquearlos, atacarlos, destruirlos y someterlos en su subjetividad. Esa lectura del requerimiento, documento, que lo pueden encontrar, si alguien quiere buscarlo y compartirlo en el chat, el requerimiento, ponen requerimiento, López de Palacios Rubio, van a ver, es un texto muy económico, muy corto, en donde lo que concretamente se establecía era que la voluntad divina había guiado los barcos de España a descubrir este nuevo territorio y que por lo tanto, en nombre de Dios, el anexamiento de esos territorios como parte de la colonia del Imperio Español, estaban legitimados. Es decir, había una voluntad divina, esa voluntad divina está encarnada en la figura del rey, y el rey, ¿no? Los barcos del rey han llegado, los hombres del rey han llegado a estos territorios y por lo tanto, ¿no? Era dable una anexión de esos territorios, por supuesto con todo lo que había dentro, no solo el territorio, sino también a quienes habitaban. Y a estos personajes que habitaban, los pueblos originarios, bueno, por supuesto había que reconocerlos como súbditos de la corona y por lo tanto había que evangelizarlos. Esta imagen de la lectura del requerimiento para mí se sintetiza en dos ilustraciones. Cande va a compartirles ahora la siguiente imagen. Después del mapa está la secuencia didáctica que nos propusimos, sobre la cual volveremos, pero Cande, no sé si podés. Ahí está, perfecto. Miren con atención esta imagen, miren qué interesante. Si se animan a intervenir brevemente abriendo micrófono, 2 o 3 de ustedes que nos describan qué ven ahí. Yo solamente les pongo el título. Este es un grabado de un holandés, Jan van der Straat, que circuló mucho en Europa, ¿sí? Y que se llamaba América, se llamaba Descubrimiento, ¿sí? Y que precisamente se llamaba América, y sintetizaba la idea de descubrimiento que circulaba en la representación, en el imaginario de los europeos y las europeas en pleno inicios del siglo XVI. ¿Qué ven en esta imagen? A ver si se prenden 2, 3 micrófonos y comentan o describen. Buenas tardes, profesor Arata. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, a usted y a todos los compañeros integrantes del Diplomado en Educación. Saludos desde Colombia, desde Boyacá y desde una
ciudad que se llama Tunja, la capital del departamento de Boyacá. Bien, eh, hay dos discursos. Hay el discurso salvaje, incivilizado, y está el discurso civilizatorio del blanqueamiento, de lo educado, de lo noble. Entonces entran en rivalidad y en choque esos dos discursos y esas dos miradas desde el concepto de desde el concepto de lo salvaje, de lo civilizado, pero también de lo exótico para dominar. Es una América con una riqueza prolífica y entra todo el discurso europeo a dominar y a imponer y a civilizar eh, la, los indígenas y pues todo el territorio a dominar. Muchas gracias, Luz. A ver, otra mirada complementaria que sume ¿Se ideas. puede? Sí, Juan Pablo, dale, Sí, adelante. gracias. Algo que noto de esto es que se ve como si fuera un diálogo, como Ajá. que dos personas están intercambiando ideas, que es algo que era totalmente lo contrario, era una dominación total, un genocidio básicamente, pero se trata de mostrarlo como si fuera un diálogo, como que alguien está aprendiendo algo de otra persona. Bien, muy interesante. A ver, ¿alguien más que quiera y puede intervenir? ¿Yo? ¿Tenga ganas? ¿Cómo es? Sí. Decinos tu nombre, por favor, que no figura en el usuario. Ay, no sé si soy yo. Bueno, yo soy María Itatí Valle, de acá de Viedma, y creo que hay una imagen muy romantizada, ¿no? De esto que decían los compañeros con respecto al diálogo, pero por el otro lado esta idea de América como una mujer lista para ser penetrada, violada, esperando ansiosa, ¿no? En la cama. Me parece que hay un erotismo ahí que se juega con respecto a esta mirada tan romántica, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Volvemos a esto que hablábamos al principio y que lo retoma en la lectura de Santos, ¿no? Es decir, esta idea de esta modernidad patriarcal, porque no solo viene este capitalismo, viene también esta idea del hombre que viene a conquistar, el conquistador sobre la América, ¿no? Muy interesante. A ver, ¿alguien más ¿Qué tal? Soy Andrés de Quilmes, Buenos Aires. Un gusto. Sí, básicamente es el relato de un encuentro, ¿no? Entre dos mundos. Lo artificial digamos, de los mecanismos de barcos, esa cuestión también del hombre mayor y de esa ninfa virginal, joven, en un camastro, y lo primitivo del fuego en el fondo, lo animal, se ven como trozos como que están cocinando algo, están desnudos, es como el encuentro de dos mundos totalmente distintos, ¿no? Bueno, muy, muy interesantes las intervenciones por la variedad. Seguramente cada una podría irse sumando y enriqueciendo la lectura de esta imagen. Tenemos otras, por eso no quiero detenerme tanto aquí, pero efectivamente, ¿no? Hay una riqueza semiótica en esta imagen que, aparte, créanme, la vengo usando hace unos cuantos años. Y conforme van cambiando los contextos o los momentos, incluso los años, van apareciendo lecturas complementarias que la siguen enriqueciendo. Creo que es una imagen muy potente, en primer lugar. Creo también que es una imagen que muestra precisamente una idea, una representación fundamentalmente de lo que fue ese encuentro entre dos culturas, y que marca o que talla una diferencia o una jerarquía entre una y otra, ¿no? Si vemos el lado izquierdo de nuestra imagen, nuestro monitor, ¿no? Hay un hombre vestido, ataviado, con dos instrumentos, en su mano izquierda, un astrolabio que representa o que condensa la idea de la ciencia, en su otra mano un báculo, ¿no? Con
la representación, digamos, del poder eclesial, de la iglesia, ¿no? Y que pareciera sorprender, pareciera despertar, si quieren, ¿no? Hegelianamente hablando, hace ingresar a América, que está representada por esa mujer desnuda, que se ve sorprendida por este personaje. Este personaje no es otro que Américo Vespucio, ¿no? Quien en los relatos escolares que todos y todas hemos recibido en algún momento de nuestras vidas, es el primero que avista a América. Hegelianamente decía, la incorpora a la historia, como si América, antes de ser descubierta por el europeo, hubiera estado dormida, hubiera sido un pueblo sin historia, que era como Hegel, recuerdan ustedes, calificaba a nuestra región, o a los pueblos que vivían en nuestra región. Recién a partir del momento en que Europa descubre América, América ingresa a la historia de la humanidad. Y la representación de esta imagen puede ir en ese sentido, ¿no? En tanto y en cuanto un hombre parado, erguido, que acaba de llegar, ¿no? Que está dotado de tecnologías, ¿no? Las carabelas representan precisamente, ¿no? La idea de una civilización más avanzada en relación a otra que acaba de ser descubierta, en efecto, ¿no? Esa otra sociedad, esa otra cultura que acaba de ser descubierta vive en un estadio de desarrollo menor. Esa es claramente otra fuente de legitimación que van a utilizar los europeos para justificar el proceso de conquista, y la van a caracterizar precisamente a través de diferentes elementos. La desnudez, pero también la antropofagia. Lo que efectivamente atrás están haciendo es un asadito con una pierna humana, ¿no? Entonces, estas imágenes plantadas en este retrato no hacen más que justificar, ¿no? El proceso colonial, de anexión colonial de América a la cultura o a la civilización europea. Por supuesto que esta imagen está cargada de cierto romanticismo, como se lo mencionó, pero también está cargada de un profundo grado de violencia, no porque el romanticismo no tenga su cuota de violencia, todo lo contrario, pero hay detrás de esta imagen una fuerte legitimación de la violencia que va a sobrevenir a este primer encuentro. Si, Candela, pones la segunda imagen, la imagen que sigue, podemos ver cómo esta imagen del proceso de conquista legitimó, ¿no? Los peores epistemicidios que se han cometido en nuestro continente. Lo que estamos viendo es, como saben, es un mural del gran Diego Rivera, mural que está, si yo no me equivoco, en los patios de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública de México, y que representa, ¿no? Un gran auto de fe, el peor auto de fe recordado, el que tenemos memoria, cometido en la península de Yucatán por el franciscano Diego de Landa, ¿no? Que manda quemar todos los códices mayas, ¿sí? Lo que estamos viendo en esa pira que se incendia a la derecha de nuestros monitores, es una pira con los códices mayas, en donde se condensaba todo el saber de esa gran civilización, y que Diego de Landa manda quemar en nombre de su Dios, y manda quemar, ¿no? Haciendo uso, digamos, una práctica, digamos, haciendo uso de una práctica inquisitorial que tildaba todos estos escritos de herejías, de profanaciones de la verdadera fe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como la escena anterior, que establece un vínculo cultural asimétrico entre una sociedad más culta, más desarrollada, ataviada con las armas de la fe y de la razón, de la ciencia y de la religión católica, deriva, ¿no?, en autos de fe como los que representa tan magistralmente Diego Rivera en este otro mural, ¿no? Es decir,
Digamos, las dos imágenes están profundamente conectadas, pero no solo eso, porque uno podría decir, bueno, en el transcurso de entre una imagen y otra median unos pocos años, digamos así, 50 años, medio siglo. Pero también podríamos buscar en fuentes mucho más recientes como ese epistemicidio que se cometió hace 4 o 5 siglos en nuestra América continúa vigente. Hay imágenes, las pueden buscar en cualquier buscador, de grandes quemas de libros de ciencias sociales perpetrados en el contexto de las últimas dictaduras cívico-militares en nuestro continente, ¿sí? ¿Por qué no también inscribir en esa serie, ¿no?, el asesinato de los 43 maestros normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Y uno podría continuar la serie, esa triste serie, para marcar que hay en esa escena fundante que veíamos hace un momento un instrumento de legitimación, de una forma de entender los vínculos pedagógicos en donde hay uno que sabe y por lo tanto manda, es decir, uno que es portador de saber y por lo tanto está autorizado para mandar y para imponer ese saber sobre otro que es construido e interpelado como quien no sabe y por lo tanto solo puede ser depositario de ese saber. Recordarán, Freire lo denominó de una manera magistral llamando a ese vínculo pedagogía bancaria, ¿sí? Es esa imagen la que detecta Adriana Puigros, la que pone de relieve a Adriana Puigros en su trabajo y que a mí me interesa mucho recuperar para iniciar este curso. Hay un problema vinculado a qué significa educar que se remonta no al origen de la pandemia, no al origen de nuestros sistemas educativos modernos, sino a un vínculo primario, ¿sí?, forjado en el momento mismo de la conquista de nuestra América, que hoy tiene que ser pensado y actualizado porque actualizados son los efectos que ese vínculo establecido tiene en nuestro tiempo, ¿sí? Pero haber planteado esta hipótesis o clave de lectura de un modo lo suficientemente claro, pero si no, igual ahora vamos a abrir en 5 minutos más o en 10 minutos más a intervenciones para ir avanzando. Pasemos, por favor, a la siguiente, Cande. En la historia reciente de nuestro, digamos, en nuestra contemporaneidad, ¿no? Y permítanme, bueno, yo soy del siglo pasado, probablemente acá haya muchos que sean plenamente del siglo XXI, pero en el siglo XX ha habido se han producido numerosas reflexiones, numerosas críticas, ¿sí?, respecto a la pregunta de qué significa educar. Un siglo XX que estuvo caracterizado fundamentalmente, y esto también viene a cuenta de una reflexión que nosotros queremos proponer, por la presencia en el paisaje social de todo, del mundo y de nuestro continente, de la escuela y de un discurso pedagógico que asoció la forma legítima de la enseñanza con la forma escolar. Es decir, que naturalizó la pregunta sobre qué significa educar con ir y estudiar en la escuela, ¿no? Ir y aprender en la escuela. Enseñar era enseñar escolarizadamente algo, ¿no? Hay toda una larga tradición que podríamos explorarla, o que podría, mejor dicho, retrotraerse a la segunda mitad del siglo XIX con discusiones apasionantes sobre el rol que debía cumplir la escuela y la importancia de la instalación de la escuela en el paisaje social latinoamericano para combatir la barbarie. Una vez más, una suerte de requerimiento a los usos y a las formas del siglo XIX. La escuela venía a barrer con los restos de la barbarie americana que todavía circulaban, ¿no?, por nuestras sociedades, y a ordenar y a legitimar el verdadero saber y a luchar contra
esos otros saberes que no merecían entrar a los patios y a las aulas de nuestras escuelas, ¿no? Y esa escuela del siglo XX, por supuesto, también recibió numerosas críticas, y entre ellas, bueno, acá hay tres personajes que son muy interesantes. Uno, el que tiene a la derecha, bueno, todos los conocen, ¿no? Son Freire, Iván Illich y Pierre Bourdieu. Bourdieu en realidad podría haber estado él, pero él lo que representa es una escuela de pensamiento, la de las sociologías de la reproducción, que ha identificado no solo Bourdieu y Passerón, sino también Baudelot y Stablet, Bowles y Gintis, ¿no? Una serie de sociólogos que han contribuido a desarrollar una idea mucho más compleja de la que yo voy a simplificar ahora acá, ¿no? De que la escuela fundamentalmente, si cumple una función, es la de la reproducción, ¿no? Frente a la pregunta ¿qué significa educar?, la respuesta es la escuela haciéndose cargo de la pregunta y sus críticos diciendo, ojo, que esa escuela, más que educar, lo que hace es reproducir las desigualdades sociales de clase que están en la antesala de la escuela, de modo tal de garantizar que los de arriba, una vez que pasen y certifiquen sus conocimientos por la escuela, sigan estando arriba, y que los de abajo, una vez que pasen por la experiencia escolar, ¿sí? Y si es que la sortean completamente, sigan estando abajo. Que el obrero que el hijo de obrero siga siendo obrero y que el hijo del patrón siga siendo patrón. Estoy simplificando una teoría que tiene complejidades y aristas muy, muy interesantes y que merecen ser estudiadas en profundidad, pero que en un sentido general planteó la tesis de que la escuela, lejos de promover, lejos de nivelar, lejos de incorporar, lo que hacía era reproducir las desigualdades que estaban en la base o en los fundamentos de esa sociedad. Claro que si uno se queda con esa interpretación de la escuela como una institución ideológica del Estado que solamente reproduce la desigualdad de base, lo único que se puede hacer con la escuela es enviarla al infierno, porque no tiene salvación, ¿no? Es una máquina perfecta de reproducción que garantiza las desigualdades ya establecidas. Otra era la mirada de Iván Illich, ¿no? Ese teólogo suizo, si no me equivoco, que fundó una escuela de pensamiento muy, muy, muy potente, ¿no? Se instaló en Cuernavaca, es decir, pensó también en diálogo con latinoamericanos y latinoamericanas el problema de la escuela en nuestro continente y planteó que frente a la tarea de educar a una sociedad, el primer y decidido paso que había que dar era el de desescolarizarla completamente. Hay un recordado discurso que hace Iván Illich, a quien invitan a Bolivia a abrir un Congreso Nacional de Maestros, ¿no? Y el tipo se para frente a cientos de miles de maestros y les dice, y les pregunta si los maestros bolivianos son lo suficientemente valientes como para cerrar las escuelas e irse a sus casas. Porque el gran problema de la educación latinoamericana eran precisamente las escuelas, porque en tanto y en cuanto las escuelas vendían certificaciones, ¿no? Y por lo tanto entraba también en la lógica capitalista que había que combatir o que había que poner en discusión, ¿no? Entonces, o la escuela reproduce, o la escuela tiene que desaparecer. Nos dejaba sin opciones. Y ahí aparece Freire. Y lo que vuelve a hacer Freire es alargar la mirada. Y dice, el problema no es la escuela. El problema no es la escuela, el problema es el vínculo pedagógico que se estableció, ¿sí?, mucho antes de que existieran las escuelas y que está legitimando un modo de enseñar, un modo de transmitir la cultura profundamente asimétrico, la pedagogía bancaria. Reemplacemos a la escuela por otro dispositivo de enseñanza y si no cambiamos el vínculo, si no discutimos qué significa educar, ¿sí?, y cómo se establece vínculos en torno a qué significa educar, vamos a tener el mismo problema. Desescolaricemos o no desescolaricemos.
sostengamos que la escuela reproduce o que la escuela transforma. El problema es el vínculo, ¿no? En estos contextos de pandemia, creo que se ha puesto también en evidencia la importancia y la centralidad frente a cualquier otro tipo de acción pedagógica, por ejemplo, evaluar, por ejemplo, dar tarea, por ejemplo, calificar, la importancia que tiene la construcción del vínculo pedagógico entre maestros, maestras, alumnos, alumnas, ¿no? Ahí hay algo que me parece que en esta pandemia se presenta como oportunidad para pensar. Quería presentar estas tres miradas que por supuesto pueden ser complejizadas, leídas de otros puntos de vista, pero para ir introduciendo este problema que queremos que nos acompañe a lo largo de este curso. Por supuesto, hay que aterrizar en el presente. Ahí, Cande, si podemos poner la serie de imágenes que vienen ahora. Seguramente habrán visto muchísimas de estas imágenes, son cuanto por demás impactantes por lo inimaginables que eran unos meses atrás, pero que al mismo tiempo dan cuenta de que hay algo de lo escolar y de las aulas y de los espacios de enseñanza que no va a sufrir una transformación tal que la lleve a su desaparición. Ustedes saben que hay voces que se levantan en todos lados en el contexto de esta pandemia que han dicho es el fin de la escuela, ¿no? Aprovechar, ¿no? Ya que la escuela está herida de muerte, aprovechemos y liquidémosla y reemplacémosla por pantallas. Hoy en la mañana dialogaba con Inés Dussel y me decía, mira, si hay una cosa que es segura es que vamos en el futuro, y con Inés Dussel vamos a tener nuestra próxima clase, vamos a ir a formatos híbridos, entre presencialidad y pantalla, o entre presencialidad y virtualidad. Pero si hay algo que es seguro es que la escuela no va a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿va a haber cambios en la escuela? Seguramente sí. Lo importante, insisto, y vuelvo sobre esta idea, lo que hay que repensar es el vínculo pedagógico, lo que hay que poner a remojo, y este contexto quizás nos lo permita hacer de una manera un poco más intensiva, es qué tipo de construcción del conocimiento establecemos sobre la base de qué relaciones lo hacemos. Entonces, como una primera inmersión, como una primera invitación a pensar juntos y colaborativamente, quería plantear estas ideas. Creo que hay un par de imágenes más. Había bueno, esta es un poco más amigable, por lo menos les pusieron transparentes, ¿no? Los pupitres son transparentes. Creo que en el otro tenía también un objetivo que es que los chicos no se copien en los exámenes. Bueno, es un poco más humano, seguir viendo la cara de tus compañeros. Creo que había alguna más. Bueno, y esta, que es muy interesante, a mí me tiene pensando, ¿no? La imagen de los Cristóbal Colón derribados en Norteamérica, ¿no? Me parece que hay, bueno, en el marco del Black Lives Matter, que está sacudiendo también a los Estados Unidos en el propio corazón, ¿no? De los Estados Unidos, una sociedad del primer mundo, pero que está atravesada por dolorosísimas desigualdades, que no tienen nada que envidiarle a las desigualdades de América Latina, sin lugar a dudas, pero que están también planteando una puesta en discusión de los vínculos, ¿no? de los vínculos sociales que están completamente racializados, ¿sí? Y que derivan, o que han derivado como producto de ese cruel asesinato, ¿no? En una impugnación de las figuras esclavistas, ¿no? Entre las cuales entró en la serie Colón, por lo que representa, ¿no? Como para cerrar el ciclo de la presentación, ¿no? Un Colón derribado es también una posibilidad de revisión de nuestra historia, de preguntarnos por qué, ¿no? ¿Y qué significa esto? Bueno,
siendo las 7 en Buenos Aires. Tratamos siempre de que las clases o las presentaciones puedan desarrollarse en términos de 40 minutos y después dejar ahora unos 20 minutos para hacer intercambios. Seguramente hay, bueno, numerosas intervenciones en el chat, yo no las he estado siguiendo, pero no sé si hay alguna pregunta por ahí. Podemos hacer una ronda, abrir micrófonos y hacer algunas intervenciones durante unos minutos y luego, bueno, puedo ensayar alguna respuesta y pasamos a contarles un poco cómo sigue el curso. Ya hay si usamos el sistema de las manos y Cande va habilitando, pero ahí yo por lo menos veo a José María y a María y Tati. Y Frederick, creo, ¿no? También. Quien quiera comenzar, bienvenido, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola. Saludos desde Perú. Bueno, yo leí un poco la bibliografía que habían puesto para la clase de hoy, y veo que en el texto que tú escribiste, Nicolás, que estaba muy interesante, hablabas en un momento, citabas a Magellan y Simons, y me parece interesante pensar un poco en sus ideas, en las ideas de ellos dos, con respecto a la escuela, en defensa de la escuela, digamos, en este libro que tienen en conjunto, hacen una diferenciación interesante para defender a la escuela, ¿no? Que el libro es bien bonito porque está conformado, está armado como la apología de Sócrates, ¿no? Con las acusaciones ante la escuela, las acusaciones abolicionistas y su defensa, que también es en realidad un poco una manera de dar forma a una escuela, que digamos diferencian entre la escuela como institución, como la vemos ahora, como la tenemos ahora probablemente, y una forma escuela, ¿no? Un hacer escuela también, bastante interesante a partir del escolé griego, ¿no? Entonces, por ahí podríamos pensar eso. Muchas gracias, José. Sí, Frederick, adelante. Hola. Bueno, quiero agradecer el espacio y un saludo para todos. Somos muchos, probablemente nos va a costar un poco de la participación porque tenemos muchas ganas de participar. Yo soy venezolano, pero vivo en Buenos Aires y bueno, yo creo que todo esto que está ocurriendo incluso en el marco de la pandemia, que está generando un debate, sobre todo puertas adentro del seno de la familia, de la relación que hay entre familia y escuela, se convierte en una enorme oportunidad porque yo creo, obviamente, que la escuela no va a pasar. Eso que tú decías de la vaca sagrada no la podemos tocar porque si es el depósito de niños, un lugar donde el modelo nos implica que los niños están allí porque es donde tenemos la posibilidad de dejarlo, primero porque el modelo capitalista te obliga a que estén allí, que pasen buena parte del tiempo. Yo creo que además toda esta degradación que tenemos del sistema educativo tiene que convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre el vínculo, que creo que Pablo Freire lo establece como realmente hoy tenemos realmente el drama de que los niños van a la escuela no solamente a recibir acompañamiento educativo, sino incluso a comer, a alimentarse, y eso es un desafío que tenemos ante las desigualdades que tenemos en la región. Pero además creo que nosotros no podemos ver estos desafíos históricos solamente desde el punto de vista del resentimiento, sino que tenemos que encontrar en ellos una oportunidad de aprendizaje histórico que nos permita desde una perspectiva mucho más optimista poder generar un movimiento que nos permita reflexionar sobre el rol de la escuela y la oportunidad que tenemos en nuestra América Latina de repensarla como un espacio de oportunidades. Yo creo que así como hay una mirada que nos muestra la escuela en su degradación, en su deterioro, en todo el tema del vínculo pedagógico,
también es una oportunidad de oro hoy que nos presenta la pandemia para nosotros hacer un profundo debate sobre los desafíos que tiene el vínculo educativo y fundamentalmente de la posibilidad que tiene de tener una especificidad en el desafío que tiene la América Latina en el contexto global y en el contexto particular que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, sin lugar a dudas. Sí, bueno, a ver, José, Una creo que pregunta. sí. María Itatí Valle, que tiene acá la mano levantada, y Alía después. Luz, ¿no? Por acá. Hola. Sí, no sé si me toca a mí. Sí, María, dale, adelante. Perdón. No, mi pregunta que vengo hace un tiempo y por ahí con esta imagen que vos empezabas el curso y que con la imagen de Colón, es cómo podemos pensar la educación y en este sinónimo de la escuela, en esta construcción de otredad que tenemos, ¿no? Es decir, esta construcción desde el odio al otro, ¿no? Es decir, y la otra vez escuchaba una conferencia que nos habían pasado, en donde hablaban de que había que construir un nosotros, pero me parece que la escuela lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en las otredades y construir en las diversidades más que en un nosotros. Porque si no seguimos construyendo en este nosotros y los otros, ¿no? Uh-huh. Más aún acá en Patagonia, en donde tenemos una población ligada a poblaciones originarias totalmente invisibilizada en los distintos sistemas, ya sea en la escuela privada y en la escuela pública, en los manuales, en donde está totalmente invisibilizada el lugar del indio, diríamos, ¿no? Entonces, me parece que hay una construcción de odios que es la base con la que se ha sostenido nuestra escuela, Civilización y Barbarie de Sarmiento, y bueno, toda esta larga historia, ¿no? Entonces, yo no sé si, por ahí estoy media negativa y media pesimista, perdón, pero no sé si ponernos a pensar en una educación post-pandemia si no empezamos a deconstruir esta relación con las otredades y empezar a pensarnos como diversos, ¿no? Como distintos por cuestiones del capitalismo, pero también distintos porque ese capitalismo generó la conquista, generó la colonización y nos sigue generando, ¿no? Nosotros hace unos años no podíamos hablar de Santiago Maldonado en las escuelas, ¿no? Había un teléfono para denunciar a los docentes que hablábamos sobre Santiago Maldonado, y lo habilita Vidal. Entonces, eso está vivo. ¿Cómo podemos pensar eso? Bien. Gracias. Alía Yepes. Sí. Buenas tardes. Saludo desde Quito, Ecuador. Y una de las cosas que me pongo a pensar al escuchar a Nicolás es justo cómo está construida la escuela y cómo va a estar la escuela después de la pandemia. Y algo que conversábamos con un grupo que tenemos de unos colegas que pensamos en educación, no somos docentes, pero sí queremos serlo después, es cómo va a haber una deserción escolar justo por el mismo hecho de que no hay cómo ir a las escuelas. Para muchas generaciones iba a ser la primera generación de niños, adolescentes que iban a acabar la escuela, que iban a acabar el colegio, y que en este momento en las zonas rurales no tienen acceso a internet, no tienen acceso a conectarse por Zoom, y en las zonas más lejanas les mandan los deberes por WhatsApp. Pero muchísimos no van a tener el acceso a internet y claramente van a dejar la escuela. Van a dejar la escuela y eso se convierte en un problema social que muestra el avance de, no sé, 30, 40 años que en este momento va a desaparecer. Entonces, este momento de pensar, cuando hablaba Nicolás de cómo se creó la escuela, a qué responde y no solo la reproducción, es un tema de también pensar cómo podemos llegar a personas que son adultas, que ya pasaron los 18 años, no se escolarizaron, pero pueden insertarse de otra forma. Y es repensar cómo va a llegar la educación a estas zonas urbano-marginales, rurales, en donde la educación sí está más comprometida en este momento. Muchas gracias, Alía, muy pertinente. Rocío, Carlos, Julia, Sebastián y Alberto, que está levantando la mano ahí, ya lo vi. Sí, y Noelia, que no tenía el botón de levantar la mano.
Dale, y ahí cerramos porque si no me voy a perder. Gracias, seré muy breve. Saludos desde México, un gusto poder escucharnos. A mí me parece que desde el inicio de nuestra conversación ha estado en el centro este origen contradictorio de la escuela. La propia escuela en su origen es contradictoria, porque por un lado es la apuesta, ¿no?, de una institución de la modernidad, al menos la que conocemos ahora, donde la apuesta era la emancipación vía la razón, ¿no?, el taller de humanidad, y por el otro lado está esto que ya se mencionaba con Bourdieu, una escuela para la reproducción de un sistema hegemónico. Entonces creo que ahora en época de pandemia esta contradicción vuelve a emerger, ¿no? ¿Para qué queremos la escuela? ¿Qué vamos a pensar que es la escuela? ¿Y cómo vamos a pensar el educar desde esta institución? Claro, a mí me gusta mucho esta idea de la escuela como forma instituida, pero me gusta para discutirla que justo lo que nos pone en la discusión sobre la escuela como hacer, la escuela como práctica, la escuela como relación. Entonces, a mí, yo me gustaría colocar a la escuela, hace unos días en una conversación con Catherine Walsh, se hablaba de las grietas. A mí me parece que la escuela es un espacio agrietado, es un espacio golpeado fuertemente por lo que ya se ha dicho hoy, pero también es un espacio donde todavía es posible renacer, donde todavía surgen cosas nuevas, esta posibilidad de la educación como novedad que ha planteado Allen y otros autores, y donde justamente es en estas grietas donde creo que este seminario nos da luz, nos llama a esta reflexión colectiva para pensar en la escuela de otro modo, ¿no? O no otra escuela, diría yo, sino una escuela otra, como hemos venido discutiendo algunos colectivos acá en México. Y entonces en esa escuela otra donde se discuta por qué los jóvenes se van, por qué los jóvenes abandonan, ciertamente sigue una marcada incidencia el tema de la carencia económica, el tema de la marginación, la desigualdad, pero también hay otras razones por las que los jóvenes abandonan la escuela, simplemente la falta de interés. Bueno, que no es tan simple, ¿no? Porque justamente es lo que nos convoca a seguir repensando la escuela, como se decía, un espacio de relaciones de otredad donde seamos capaces de construir lo diverso, pero también lo común. Entonces, esto de la construcción de la diversidad desde lo común, porque la escuela siempre creo que convoca a esta posibilidad de lo común. Gracias. Gracias, Rocío. Carlos Bracho, mi amigo Carlos. ¿Estás por ahí? Ahí falló. Ok, una falla. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes desde Maracaibo, Venezuela. Fíjense, me llama mucho la atención que siga estableciéndose la relación casi como de igualdad entre escuela y escolarización. Ese debate que da Illich. Creo lo que ha cuestionado y sigue cuestionado es la idea de escuela, tanto en algunos momentos, los movimientos progresistas, los movimientos revolucionarios, transformadores, han cuestionado la idea de escuela conservadora, pero también al momento de que las fuerzas transformadoras avanzan en un proyecto de escolarización, las fuerzas conservadoras cuestionan la idea de escuela. Pero existe, creo que desde mediados del siglo XX, un pacto de que nadie toca la escolarización. Todos estamos de acuerdo de que las personas, y fundamentalmente los niños y las niñas, deben escolarizarse. Y en ese pacto, lo que cambia son cuáles son las instituciones que educan. La pregunta que dejaría para el debate a lo largo de la cruzada es desde qué mirada vemos las transformaciones de la idea de escuela y la escolarización. Bien. Muchas gracias. Sebastián y Alberto. Y creo que había alguien más, Cande, ¿no? Luz. Y Luz. Bárbaro. Los escuchamos. Gracias.
Sebastián o Alberto, como gusten, o Luz. Pues, Bueno, Hola, hola, voy hola. a- Bueno. Hola, am, buenas. Bueno, Hola, desde, Sebastián. hola, hola. Desde acá, desde el norte de Argentina, desde Tartagal. Bueno, me parece sumamente interesante lo que se fue planteando y también los compañeros a esta posibilidad de repensar el vínculo pedagógico hoy. Yo lo pienso un poco desde el contexto donde me encuentro, en realidad de trabajar con comunidades indígenas, campesinas, en situación, ¿no? Donde la posibilidad esta de la pandemia nos invita a repensar el vínculo pedagógico en realidades sumamente complejas, ¿no? Y poder tener una oportunidad de repensar esta escuela que ha primado en muchas ocasiones desde la escolar, ¿no? Desde la forma escolar y desde esa forma ha sido hegemónica en lo colonial, ¿no? En esta lógica que veíamos que de este Colón, de este Américo Vespucio, ¿no? Me parece que es una oportunidad para derribar un poco esa forma de escuela, ¿no? Anclada en la escolaridad y de repensar el vínculo pedagógico, dando lugar a otras formas de aprender, de ser y de estar en la escuela, ¿no? De transitar la escuela, aprendiendo de otras formas de conocer, en el caso del contexto nuestro, de los pueblos indígenas, ¿sí? De otros saberes, dando lugar a otros saberes, a otras formas de conocer, y también a una escuela que se piense situada en la realidad en donde está, ¿no? Trabajar con las organizaciones indígenas, trabajar con los movimientos campesinos, trabajar, digamos, no de un modo aislada que imparte saber, sino también en una red de una comunidad, ¿no? De una comunidad desde lo colectivo, ¿no? Y desde acá repensar el currículum, ¿no? Repensar la cuestión de qué transmite la escuela y qué es lo que quiere transmitir, a quienes quieren formar. Me parece que este tiempo nos invita a pensar todo esto, ¿no? Un gustazo. Muchas gracias, Sebastián. Ahí también se me había pasado a mí, perdón, Julia Moreno, que efectivamente está levantando la mano. Julia, Alberto y Luz, como quieran, chicos. bueno, a mí me surge a raíz del contexto en el cual el profesor hace los análisis desde lo histórico hasta lo contemporáneo, del lugar que ocupa la educación y cómo ha sido legitimada la educación desde, desde los poderes políticos, es cómo aplicar en la escuela pedagogías decoloniales. Es mi pregunta hacia el profesor Nicolás. Con eso sí. pues, buenas tardes. Ya puedo continuar entonces. Sí, sí, señor. Ok, gracias. Pues buenas tardes a todos y todas. Yo soy de Hermosillo, que es una ciudad del norte de México. Y bueno, también tengo un comentario y una pregunta o casi solicitud que va un poco parecido con lo que decía Sebastián o creo que Frederick, sobre la noción del vínculo educativo, porque ahorita me parecía como que muy preciso cómo se rastrea este vínculo educativo hasta la conquista, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy profesor de jornaleros agrícolas, adultos, que migran todas las temporadas, ¿no? Entonces, migran de comunidades indígenas. Entonces, en sus comunidades hay una estructura racial muy delimitada, ¿no? Que no se ha disuelto casi nada. Entonces, lo que me pregunto es, eh, ¿cómo podríamos a lo mejor profundizar la especificidad de esta como categoría del vínculo educativo? Considerando, por ejemplo, que con Freire, digamos que el cambio de lo que podría entender ahorita como vínculo educativo se da a través de, digamos, poner el acto cognitivo dentro del aula o incluso de postular una ética en la que no se oculta al otro, ¿no? Como también mencionaban hace rato. Entonces mi pregunta es si el vínculo educativo podría ser algo específico en sí o siempre es como un cruce de estos varios campos, así como la ética o la epistemología en este caso. Gracias.
¿Quedaba alguien más o estamos? Yo quería hablar, que estaba Dale, levantando la mano. Perdón. Hola, ¿cómo están? Acá desde La Matanza, desde Buenos Aires, se me fue. No, nada, preguntar, bueno, un poco esta pandemia que nos hizo ver lo imprescindible que es la escuela y la educación, que no pueden estar cualquiera a cargo, que no somos voluntarios ni demás, que fueron uno de los debates que se estuvieron dando, por lo menos acá en Buenos Aires hace un tiempo. Nada, preguntar esta idea, cómo poder pensar este vínculo pedagógico en estos tiempos tan convulsionados y qué lugar le damos al espacio colectivo, ¿no? Si la escuela es ese lugar para hacer buenas preguntas, para preguntar, cómo pensarlo en estos tiempos. Eso nada más. ¿Cómo es la última idea, Julia? Si la escuela es el espacio, No, ¿te gustó? sí, para hacer buenas preguntas, ¿no? Si la escuela nos enseña a preguntar, a asombrarnos, ¿no? A convertir esos objetos en problema, ¿cómo pensamos? ¿Cómo podemos problematizar en estos tiempos cuando sabemos que, bueno, que el acceso no está para todos y para todas por igual? Y también un poco pensar, bueno, cómo está en la educación superior, cómo está está encarnada, digamos, la virtualización, cómo está lo privado también avanzando sobre la educación superior, más que nada, que estamos también disputando una lógica por la presencialidad. Entonces, bueno, cómo podemos pensar esas cositas chiquitas que tienen. Sencillas las preguntas. Bueno, renuncio a la coordinación de este diploma y me asumo como un alumno más, un alumne más de este espacio. No, la verdad que muy, muy interesantes. Esto último que decía Julia me dejó muy pensando, por eso te dije, ahí escuché algo nuevo. Porque uno dice, bueno, la escuela tiene que ser el lugar que nos enseñe a hacer buenas preguntas. No es lo mismo que decir, la escuela es el espacio para hacer buenas preguntas. Aunque la escuela no nos invite a hacerlas, no sea hospitalario con ellas, nos cohíba, etcétera, la escuela es el espacio para hacer las buenas preguntas. Me gustó, por eso me quedó ahí resonando. Dijiste algo distinto de lo que quizás yo pensaba hace unos segundos, ¿no? La escuela debe prepararnos para hacer buenas preguntas. Bueno, eso sí, sostengamos, peleemos por esa escuela, pero si esa no se da, también la escuela puede ser ese espacio, ¿no? A ver, hay una cantidad de preguntas. Notemos algo que para mí es interesante como un desplazamiento que, por supuesto, nos pasa a todos, a todas. Tratábamos de pensar qué es la educación y terminamos hablando de la escuela, ¿no? Y ese es un movimiento que hace el siglo XX. Ahí Carlos veo que se ríe porque, bueno, nos conocemos hace muchos años y hemos discutido estos temas en muchos espacios, y es cierto, ahí hay un trasfondo de escolarización en nuestras vidas, ¿sí? Que nos han traído incluso hasta aquí, hasta este momento, ¿sí? Que nos llevan naturalmente, pero no natural en el sentido de como si fuera la historia de una planta, naturalizado, ¿no? A asociar naturalmente la educación con la escuela y la escuela con la educación. Pero hay que tratar de separar estas dos cuestiones fundamentalmente, porque si bien la escuela es la forma hegemónica a través de la cual se transmite la cultura, ¿sí? No es la única. Y ahí Alberto, en su intervención, ponía una escena que es parte, entiendo, de tu cotidianeidad, muy interesante, que él trabaja con jornaleros que están atravesados por esta lógica. Bueno, eso es un tipo de vínculo pedagógico que no necesariamente hay que pensar bajo la forma escolarizada, aunque seguramente, no lo sé, pero puedo quizás, cometo el atrevimiento de inferir que puede tener componentes de esa forma escolarizada de enseñanza, aunque eso no sea plenamente la escuela que estamos pensando. También es muy cierto, como contaba la compañera Alía, muy interesante, claro, dice, ojo, ¿no? Yo por lo menos lo escuché así, ojo, porque estamos hablando de algo que quizás nosotros tenemos naturalizado, el acceso o el derecho a la escuela, porque quizás, o por lo menos hablo por mí, vivo en una ciudad en donde hay una escuela a 2 cuadras de mi casa y hay otra a 3, y entonces, y son públicas y puedo enviar a mi familia a estudiar ahí, es decir, tengo garantizado
el acceso a la escuela, pero hay infinidad de niños, niñas, jóvenes, adolescentes que no tienen esa posibilidad en América Latina. Eso lo decía dos momentos. Cuando las teorías de la reproducción en las décadas del 60 del siglo XX decían, ojo, la escuela reproduce, en América Latina el 50% de los niños y niñas en edad escolar no habían pisado nunca una escuela. ¿Cuál es la validez de una teoría que te dice que la escuela reproduce cuando el 50% está fuera? El 50%. La CEPAL informa que en el contexto de pandemia y de cuarentenas obligatorias en nuestros países, si no me equivoco, chequeen 62 o 64, no me acuerdo si 62 o 82, si alguien ahí chequea el último informe de CEPAL o lo tiene, cante por el micrófono, millones de niños, niñas y jóvenes que iban a la escuela no solo a aprender, sino también a comer, se habían quedado sin cubrir ese derecho. O sea, la escuela no es solamente... 82 millones de niños y niñas van a la escuela aparte de aprender a comer. Entonces, hay ahí en ese escenario una cuestión, en ese escenario que es América Latina, tan compleja, tan variada, tan distinta, tan rica también en experiencias, tan desigual también en términos de las posibilidades que le ofrece a sus habitantes de acceder a esas experiencias, en este caso el de la escuela, ¿no? Que hay que poder pensar renunciando previamente a la soberbia de creer que con una definición vamos a cubrir el campo o el conjunto de esas experiencias. Tenemos que ser, los académicos, las académicas, mucho más humildes, ¿no? A la hora de lanzar estos enunciados, que muchas veces están condicionados, si no las más de las veces condicionados por nuestra propia experiencia, por el lugar desde donde hablamos, porque tenemos ciertas condiciones básicas satisfechas y un largo etcétera que entre todos podemos completar. Creo que hay que ser más humildes, ¿no? en estas aproximaciones. Y lo digo también para mí mismo, que quizás empecé hablando sobre una serie de supuestos. Bueno, acá Alía lo que trae es, ojo, en Ecuador cantidad de niños. Tengo una querida amiga argentina que se ha ido a vivir al Ecuador, una colega de la carrera de Ciencia de la Educación que se ha ido a trabajar en escuelas rurales de Ecuador y me cuenta las experiencias bellísimas, por cierto, que tienen lugar en las escuelas en contextos rurales en ese querido país, pero que también es la experiencia de toda América Latina, ¿no? Entonces, ojo, creo que a veces hablamos muy de la escuela desde una experiencia urbana, de clase media, con cierto acceso, cierta posibilidad de acceso a esa escolarización, y esto cambia y mucho cuando uno se mueve de ese lugar y empieza a pensar el problema de las escuelas desde otras perspectivas. Rocío hablaba, ¿no? Insistía mucho en esta idea, bueno, de hacer escuela. Yo ahí, Rocío, soy discípulo de Elsie Rockwell, una antropóloga, historiadora de educación mexicana, de la que vamos a también, seguramente conocida por muchas de ustedes, con la que vamos a tener el gusto también de compartir una clase, que piensa ese problema y dice, ¿no? Hacer escuela es una cuestión muy compleja que no necesariamente está asociada con el edificio escolar, para decirlo concretamente, con un espacio físico situado en un determinado contexto, sino que hacer escuela es una acción mucho más amplia, mucho más vasta y por ende más compleja, y que hay que pensar, y hay que pensarla, ella sobre todo la piensa en dos registros, históricamente, pero también etnográficamente, ¿no? Hacer escuela siempre es hacer escuela en plural, no hay una escuela, vuelvo a la idea anterior, sino hay muchas escuelas, múltiples escuelas, cada escuela configura su propia realidad en relación con el contexto con el que se encuentra, con la comunidad con la que trabaja, con los maestros y las maestras que participan y que hacen a la vida cotidiana de las escuelas. Entonces, la idea de asir una idea de hacer escuela es muy complejo, hay que hablar siempre en plural, ¿no? Hay que pluralizar también esa aproximación a la escuela, y eso es lo que nos permite la etnografía como herramienta de análisis, ¿no?
conocer las escuelas en su particularidad, en su singularidad, en sus historias en plural, ¿no? Me parece muy, muy interesante. A ver, cosas que fui anotando. Bueno, a ver, Luz creo que me preguntaba sobre, bueno, cómo pensar la cuestión de lo escolar, creo, desde la perspectiva decolonial, era por ahí. La pregunta, bueno, es una pregunta que a mí me deja pensando también. Yo creo que lo decolonial, el giro decolonial, tiene que ver precisamente con una idea de deconstrucción, una palabra que para mí es un poco pretenciosa, pero bueno, que existe y que la utilizamos, que tiene que ver con poder pensar histórica, filosófica, sociológicamente los vínculos que se han anudado en torno a la idea de escuela, en torno a la idea de lo pedagógico, en torno a la idea de educación, para poder analizarlos y para poder plantear frente a ello alternativas, ¿no? El padre del pensamiento decolonial, o uno de los padres, ¿no? Es Aníbal Quijano, ¿no? Ahí tienen disponible en la librería de Claxo una antología que de hecho estamos reeditando ahora en una edición bellísima, que ojalá cuente con un prólogo de Rita Segato, en donde creo que podemos ahondar, si nos interesa esa línea, ahondar ahí la mirada para pensar bien qué es esto de lo decolonial, ¿no? Me parece interesante. No es el camino teórico que yo he transitado, también vale la pena decirlo, pero sí me parece que es potente para pensar estas preguntas que nos estamos haciendo. Sebastián hablaba de las formas escolares, sin lugar a dudas, Sebastián, desde la fundación de los sistemas educativos modernos, sin lugar a dudas, esas formas escolares han buscado emular, han buscado imitar las formas escolares occidentales, ¿sí? Porque ese era precisamente un instrumento de legitimación de la institución o de la instalación de la educación popular en América Latina. Pero quiero agregar una cosa ahí también, que junto con esa imposición de unas formas escolares al modo europeo, también viajó una idea de Europa a América, viajó una idea de que la educación tenía que ser un derecho y no un privilegio, un derecho de todos y no un privilegio de unos pocos, ¿sí? Entonces, creo yo que lo interesante es pensar el dilema. Dilema que quizás no tenga solución o que uno le puede dar solución por A o por B, pero que no deja de ser una respuesta en tensión, ¿sí? Es decir, con la escuela viene lo bueno, vienen elementos que son opresivos, pero también elementos que son emancipadores, con la idea de escuela moderna, perdón, ¿no? Aclaro, le pongo el adjetivo moderna porque hubo escuela antes de la escuela moderna, la escuela colonial, ¿no? Y muchas veces pareciera que la escuela empieza con la fundación de los sistemas educativos. Y eso, desde un punto de vista historiográfico, no se ajusta a realidad, y vamos a tener una magistral, una serie de clases con Pablo Pinó, un historiador de la educación argentino muy, muy, muy potente, pero también con otro colombiano que se llama Alberto Martínez Boom, que trabajan y reflexionan sobre estas ideas de manera brillante. Con Rocío digo también, la idea de grietas me parece muy interesante, me parece que estas son todas instituciones, no sé, la grieta en la Argentina tiene una connotación política, ¿no? Que divide a dos grandes tendencias políticas, pero reemplazo la idea de grieta por porosidad, ¿sí? Es una institución porosa, ¿sí? Y creo que hay que poder, y que está atravesada sin lugar a duda por una infinidad de discursos sociales, de prácticas sociales, de realidades, muchas de ellas muy duras, pero bueno, que en esa porosidad hay que poder también, hay que poder pensar. Bueno, estoy tratando de ir recogiendo, porque fueron muchas las intervenciones, y trato de poder recuperarlas todas, porque me parecieron todas muy interesantes. José María, creo que hablabas vos del libro de En defensa de la escuela pública,
Ese libro también está ahí circulando para descargarlo. Hay una edición de Miño y Dávila que alguien generosamente ha puesto en la red. Y que es realmente muy interesante, desde su título, En defensa de la escuela pública, ¿no? Hay algo ahí que está bueno, que se recupera desde el título y que está bueno, y que es esta idea de que a pesar de que la escuela probablemente haya sido un artefacto que ha generado injusticias, que ha generado discriminación, que ha generado también probablemente desigualdad, que ha generado un desprecio, una mirada de desprecio, o por lo menos de sospecha sobre las culturas populares, y un largo etcétera. A pesar de eso, la escuela ha sido también un espacio de conculcación de derechos y un espacio para que algunos o algunas podamos iniciar un proceso de emancipación no definitiva, por supuesto, pero sí de emancipación de la razón, de los sentimientos, etc. Y creo que, y esto lo digo también recuperando una idea, una metáfora de Pablo Pinó, digo, ¿no? La escuela seguramente no es una fuente de justicia, pero el mundo sería infinitamente más injusto si no hubiera habido escuelas. Y que en todo caso prefiero salir en defensa de la escuela pública y luchar por su democratización que proponer su reemplazo por pantallas. ¿Por qué la reemplazaríamos? En todo caso. Es una pregunta que quiero dejar abierta. No digo que no haya respuesta a esa pregunta. Tampoco quiero plantear una pregunta retórica. Digo, cuando Iván Illich en la década del 60 decía desescolaricemos, ¿sí? Cerremos todas las escuelas, bueno, ¿por qué otro instrumento, por qué otro artefacto vamos a reemplazarlas para garantizar, ahora sí, que todos y todos puedan acceder en el mismo pie de igualdad al derecho a la cultura? Y ahí la compañera era de Viedma, bueno, era del sur de la Argentina, planteaba la cuestión de los otros y del nosotros. Siempre en el nosotros, siempre todo nosotros se construye en relación a un otro, a una otra edad que queda fuera, ¿sí? Desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dejaba fuera a 500.000 haitianos, a los que trataba de la manera más esclavizante posible, siempre en nosotros se construye en relación a un otro que queda por fuera. Es decir, siempre hay un plano relacional en el cual se construyen las identidades. Por lo tanto, interesante tu pregunta. Yo creo que hay que trabajar siempre en relación a esas otredades, no esencializarlas, historizarlas, y sobre todo pensarlas siempre en un pie de igualdad. Hay una tensión ahí, ¿no? Entre la diversidad y la igualdad que seguramente en el transcurso de estas 24 clases nos la vamos a topar, ¿no? Pero creo que hay ahí una cuestión muy potente para pensar. Bueno, perdón si me pasé alguna, pero las que me anoté acá, por lo menos, creo que las fui respondiendo. María era quien hablaba, ¿no? De la construcción de la otredad del nosotros. Acá la tengo anotada. Bueno, a ver, tenemos unos minutos más para contarles un poco, luego de haber dejado formalmente iniciado este curso, de contarles un poco cómo vamos a seguir. Tenemos un derrotero súper intenso. Muchos de los profesores y profesoras están optando por la modalidad de compartir sus ideas, su conocimiento a través de este formato. Y yo entonces ahora para eso quiero darle pie a Candela San Román, que está al frente de la coordinación pedagógica, para que les cuente un poco cómo va a ser ese recorrido, y también, bueno, a los y las tutoras de este curso para que puedan brevemente presentarse, ustedes puedan verles las caras, y van a ser fundamentales en este proceso porque son los que van a acompañarlos a lo largo de todo el curso de aquí a diciembre. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que muy interesante, muy apasionante las discusiones que se empiezan a abrir.
Bienvenidos entonces al módulo 1 de este Diploma Superior en Educación. El módulo está conformado por 6 clases, son clases semanales que se van a ir habilitando los días miércoles. Como decía Nicolás, los profesores están optando por hacer este tipo de encuentros sincrónicos, así que bueno, nos vamos a encontrar los miércoles, y en otros casos que envíen los videos o las clases grabadas o escritas en textos, también las vamos a disponer los miércoles. Ustedes están en contacto ya con los equipos de tutores, que son Sabrina Martínez Cajal, Ana Carolina Wachtum, María Cecilia Palacios, Agustina Palenque, Débora Yachinsky y Federico Bruno, que andan por ahí. Bueno, cada tutor va a trabajar con un grupo. Ustedes habrán visto también en el aula que ya están divididos en grupos, así que la dinámica va a ser la presentación de la clase los días miércoles y alguna actividad o consigna de discusión o de producción en espacios de foro, y tal vez algunos otros recursos que a medida que vayamos avanzando en la cursada vamos a ir incorporando. Lo que están viendo en pantalla son los 6 módulos, son 5 módulos y un espacio final, un módulo final de taller, de acompañamiento al trabajo final para acreditar el diploma. Bueno, otra propuesta que queremos hacerle es la de tender redes también por fuera del aula. Ustedes habrán visto en el espacio de presentación, no solamente la invitación a presentarse en el mapa y demás, sino que también hay una etiqueta para llevar las conversaciones y las discusiones del diploma a otros espacios, específicamente a plataformas de redes sociales. Nos interesa hacer eso porque, bueno, está bien interesante llevar discusiones afuera del aula y también traer lo que pase afuera al aula y generar redes que puedan sostenerse en el tiempo, más allá del tiempo que dure el cursado y este tiempo que vamos a compartir de ahora hasta diciembre. Así que los invitamos a sumarse a esa etiqueta o a ese hashtag, que ya está Pablo de Batisti ahí tuiteando, el primero, y esperamos que se sumen los demás. Y también proponerles entonces ahora la consigna de foro, que va a estar habilitada a partir de esta noche. Los tutores la van a dejar ya habilitada de aquí y hasta la próxima semana, hasta el miércoles 15, que tendremos el segundo encuentro, la clase con Inés Dussel. Este foro va a profundizar y va a retomar y profundizar este debate que se abrió hoy en relación a cuáles son los sentidos de la educación. La idea es que compartan allí sus ideas, van a estar acompañados por los tutores, y también es interesante que vayan apareciendo ya el diálogo con los primeros textos que acompañan a la clase, que son los que mencionó Nicolás aquí, y también todo lo que fueron compartiendo ustedes en los comentarios y sugiriendo. Vamos a abrir un repositorio colaborativo para que puedan ir subiendo también esos textos y los puedan ir retomando y poniendo en diálogo. Así que de mi parte, ese es el aporte, esa es la invitación. No sé si los tutores quieren también abrir el micrófono para saludar y decir algo. Si no, estaríamos cerrando aquí. Hola, buenas tardes. Sí, ay, perdón. Dale, Carlos. Arranca Ceci, anda primero. No, vos sos grupo 1, Daniel. Bueno, acá nos estamos peleando. Bueno, yo soy Carolina, yo los voy a estar acompañando al grupo 1, como recién dijo Cecilia. Nos vamos a estar encontrando en el aula para compartir todo este recorrido. Creo que el encuentro de hoy abrió muchas preguntas, muchas ideas, pudimos ver puntos en común, nos inquietamos con algunas cuestiones que fuimos compartiendo y que nos interesaron, que fueron compartiendo un compañero, una compañera, y me parece que todo eso lo vamos a poder llevar ahora al foro,
para empezar a construir ese espacio de intercambio y de pensar juntos, ¿no? Esta pregunta tan grande y tan preciosa que es pensar la educación. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas, los espero y las espero en el aula, y bueno, te paso, Ceci, la palabra. Hola a todos, ¿qué tal? Hola a todos, a todas. Mi nombre es Cecilia Palacios, yo voy a estar con el grupo 2. Por acá preguntan cómo se enteran de qué grupos son. Bueno, eso va a pasar ahora en la clase 1. Cada uno al ingresar a la plataforma ya directamente ya está asignado un grupo, entonces en el foro va a aparecer ya directamente como que lo abrí yo, cuando ya estamos, o el tutor que les corresponde a cada grupo. Entonces, de eso no tienen que preocuparse, ya es algo que la plataforma lo lleva solos. O sea, acá hoy estamos en el grupo todos juntos y después vamos a estar en el grupo pequeño para, bueno, tener más espacio para la escritura y todo eso, los intercambios. Así que nos encontramos por ahí en breve. Ya hoy va publicada la primera consigna. Bueno, doy la palabra al grupo 3. Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Sabrina Martínez Cajal, soy licenciada en Ciencias de la Educación y voy a estar acompañando al grupo 3, y como bien dijeron mis compañeras anteriormente, la idea es poder, si se quiere, puntualizar un poco más sobre todas las intervenciones y las preguntas que estuvimos haciendo a lo largo de esta, bueno, más de hora y media de trabajo. Y también les quería recordar que hoy durante la mañana recibieron un mensaje, y bueno, la persona que les envió el mensaje, bueno, cada uno recibió el mensaje de su tutor, así que también para que tengan una idea. Así que bueno, los y las estaremos esperando en el aula, en cada foro. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Débora Yashinsky y yo voy a estar acompañando el grupo 4. Bueno, un poco ya introdujeron de qué van los foros, así que me queda decir que los espero con mucho gusto para seguir discutiendo todas las preguntas súper ricas que se plantearon acá y establecer un lugar de encuentro durante la semana para seguir pensando, seguir discutiendo. Veo que hay mucha participación y mucho interés, así que eso me alegra muchísimo. Los espero allí. Bueno, hola, yo soy Agustina Palenque, voy a estar acompañando al grupo 5. Bueno, como ya dijeron mis compañeras, también muy entusiasmada con el nivel de participación de los diferentes grupos que acá nos encontramos todos, pero está buenísimo. Y bueno, nada, nos vamos a estar viendo por allí. Buenas, yo soy Federico Bruno, estoy con el grupo 6, soy de Uruguay. Mi formación un poco es en sociología acá en Lobelar, en Uruguay, y no quiero repetir lo que ya dijeron mis compañeras, así que veo que están bastante participativos y participativas. Nos vemos en los foros y vamos arriba con las consignas. Bueno, muy bien. Bueno, hemos empezado, que no es poco, tenemos un recorrido, insisto, muy, muy interesante, tenemos un grupo de profesores, todas han recibido ya el programa, tienen el recorrido semana a semana de los temas que iremos tocando, de las y los profesores que nos van a acompañar, así que bueno, estamos todos con mucha expectativa, con muchas ganas de avanzar. El miércoles que viene vamos a tener una clase sincrónica, semana a semana iremos avisando cómo cada profesor va definiendo también su participación, su intervención. Todas las clases sincrónicas quedan siempre grabadas, es decir, que se puede acceder a ella posteriormente. Las y los tutores les van a acercar ese link. Bueno, nada, la clase que viene tenemos para mí a una de las 5 grandes pedagogas que tiene América Latina, Inés Dussel, así que es un lujo tremendo poder compartir con ella un rato de reflexión, de charla, bueno, nada, y de pensar juntos. Inés es una persona de una gran generosidad, así que creo que va a ser un encuentro súper interesante.
Si hay quizás alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, podemos abrirlas ahora, y si no, la idea siempre es que estos espacios sincrónicos sean de 2 horas, ¿no? Porque sabemos que todos también estamos con tiempos justos, en muchos casos. Bueno, en Buenos Aires ya va siendo hora de ir, en Argentina va siendo hora, perdón, no quiero ser tan porteñocéntrico, en Argentina va siendo hora ya de ir cerrando, que son las 8 de la noche, pero bueno, en México son 2 horas menos, en Colombia también, en fin, estamos ahí como en un horario como para ir ya pasando a las tareas domésticas que todas tenemos. Están preguntando en qué horario es el encuentro con Inés Dussel. Siempre va a ser a las 18 horas de Argentina. Sí, y como recomendación, en el aula tienen un bloque en la parte derecha que tiene un calendario, y ahí están marcados los eventos que son las clases de los días miércoles con el horario 18 horas Argentina. Una consulta. Sí. Sí, no, creo que Candela fue la que comentó algo del hashtag, por favor, Sí. que lo explique un poco mejor, que yo no ok. entiendo a qué se refería. Bueno, es una manera de crear redes por fuera del aula virtual, ¿no? Usando principalmente Twitter, la plataforma de red social, y hay un botón también en el aula virtual que ustedes simplemente lo tocan y ya los lleva a Twitter para compartir ahí lo que quieran en relación a las discusiones que vayamos teniendo en la diplomatura. Puede ser también algunos aportes de los textos, pueden ser preguntas. La idea es que con esa etiqueta, con ese hashtag, podamos también dialogar por fuera del aula, que haciendo clic en ese botón podamos encontrarnos en otros espacios. Sería interesante para todos y todas que vayamos armando un grupo de WhatsApp. Puse por ahí mi número móvil. Ha sido una buena experiencia de las 2 escuelas de posgrado en la que he podido participar como becario, incluso de la red de posgrado, la Escuela Internacional de Posgrado de Posgrados de Educación de Claxo, la tercera que se hizo en La Habana. Ha quedado una buena red de trabajo donde ya empezamos a hacer trabajo colaborativo. Una propuesta. Buenísimo. Todas las redes que ustedes quieran, crean, que es bueno generar, Claxo es eso también. Un espacio catalizador y potenciador de redes que, como bien dice ahí Carlos, luego se autonomizan y tienen vida propia, y es muy bueno que así sea, porque parte creo que de la riqueza y del plus de esta experiencia es poder construirla, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos entonces dejando acá. Les vuelvo a agradecer en nombre de todo el equipo haber elegido este espacio, y bueno, agradecer también la posibilidad de poder acompañarnos a lo largo de estos meses que vienen, trabajando y pensando juntos. Les agradezco también muchísimo la atención, la participación y la buena onda de la clase de hoy. Muy bueno, muchas gracias. Seguimos entonces en el aula. Muy bien. Que tengan buenas noches, y nos estamos viendo en una semana. Hasta luego. Adiós. Chao. Nos vemos. Un gusto hasta la charla con Dussel. Hasta luego. Adiós, saludos a todos. Gracias a todos. Feliz tarde. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Gracias a todos. Buenas noches.